Para esto vamos a ir a Hechos, capítulo 16, verso 31. Hechos 16, 31. Dice la palabra, vamos a leer del verso 31 al 34. Dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron de la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Amén. Vamos a ponernos en pie para hacer una oración, pedirle a Dios que nos hable en esta mañana. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque podemos venir a escuchar un mensaje de la Biblia, Señor, porque podemos hoy estar juntos, reunidos en tu nombre, alabarte y además, Señor, sentarnos también a los pies del Maestro. Señor, ayúdanos, abre nuestros corazones, nuestras mentes, para que este mensaje sea aplicado a nuestra necesidad, Señor. Gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, Señor. Podemos tomar asiento. Entonces, nos dice aquí la palabra de Dios acerca de este texto. Nos habla, verso 31, entonces, nos dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Venimos vivimos más bien en una época en la que pues todo se hace individualista, ¿eh? O sea, todo se vive o se torna como muy individual, ¿sí? Para la gente, o sea, tal vez la sociedad moderna nos empuja a pensar de manera aislada, ¿no? Se nos dice, vive tu vida, haz lo que tú quieras, no sé, ¿verdad? Cosas como muy específicas para cada quien. O sea, si a ti te gusta, hazlo. Si tú crees que puedes, está bien. Si todo el mundo dice que no, no importa. Si tú estás contento con eso, es también mi carrera, es mi fe, es mi manera de pensar, como muy individual, ¿verdad? Y a veces hasta en el púlpito nos volvemos muy individuales, ¿no? En el sentido de decir, bueno, pues es tu alma y es tu salvación y busca a Dios de manera individual. Pero nosotros podemos descubrir también cuando abrimos la Biblia que pues Dios nunca ha trabajado en solitario, ¿verdad? O sea, sí vemos encuentros, que el encuentro con Jesucristo, el encuentro, digamos que la salvación viene a ser una salvación personal, o sea, tenemos que salvarnos, más bien Dios nos salva a nosotros de manera personal, pero no vemos que Dios trabaje o que Dios haga las cosas de maneras aisladas, ¿no? O sea, como la idea del sacerdote en el convento, o del monaguillo, de aquel que se metía en la idea católica de me voy a un convento para no pecar y voy a estar en solitario para evitar las tentaciones del mundo, ¿no? Sino más bien Dios trabaja con comunidades, Dios trabaja a través de un pueblo, ¿no? Cantábamos ahorita, hay un pueblo que vive muy feliz. ¿Por qué somos el pueblo de Dios? Porque somos personas. O sea, pues, hablamos la semana pasada de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Bueno, pues de la congregación de los redimidos, o sea, y Dios empieza a trabajar inclusive desde la familia, desde la casa. Dios es un Dios familiar. Podemos ver también cuando Dios separa a su pueblo, las 12 tribus de Israel, que son los 12, digamos, de la familia de los hijos de Jacob, y vienen a ser tribus, y esas tribus son separadas para el pueblo de Dios. Entonces vemos cómo Dios trabaja a través de familias, trabaja a través de las casas, trabaja a través de que realmente sea una fe compartida. Y precisamente cuando nos habla de compartir nuestra fe, nos está hablando de dar a conocer a otras personas. ¿Cuál es el contexto, digamos, de Filipos? Pues vemos que Pablo y Silas están precisamente en una celda predicando, o sea, ellos son arrestados por predicar la palabra de Dios, y se nos dice que ellos fueron encarcelados, ¿verdad? Por su fe, por su apariencia, por demás. Dios permite que ellos lleguen a la cárcel, y en esa cárcel romana
en Filipos, ellos están sangrando porque los azotaron, ¿verdad? Dice que les dieron azotes sin número, o sea, ni siquiera como la costumbre judía de 40 azotes menos uno, no, sino a ellos los azotaron, los maltrataron, los torturaron, los metieron a la celda más horrible, les les apresaron los pies, los meten en un cepo, y en medio de toda esa cuestión que ellos están pasando de tribulación, en lugar de quejarse, en lugar de estar llorando, como decíamos en alguna otra ocasión hace poco, en lugar de estar ya dando por ultimada su fe, no, al contrario, dice que los hermanos se pusieron a cantar a medianoche, se ponen a cantar himnos, ¿no? Y en medio de esa alabanza, ¿cuántas alabanzas no quisieran en muchos lugares el día de hoy que ese poder de la alabanza surgiera tal efecto que dice que tembló y hubo un terremoto en la cárcel, y dice que tan fuerte fue que se rompió, o sea, se abrieron todas las celdas, no solamente de los hermanos, no solamente de Pablo y de Silas, sino también dice que se abrió la puerta de toda la cárcel y las cadenas de todos se abrieron, ¿no? Entonces dice ahí que ante esto el carcelero, un hombre rudo, veterano tal vez del ejército romano, acostumbrado a la violencia, se despierta y al ver las puertas abiertas, sabe que hay una ley romana que lo castiga con el mismo castigo de los presos. Entonces él dice, pues en lugar de que me torturen y me maten, pues mejor me mato yo. Y dice que ya se iba a suicidar, y realmente cuando él está a punto de suicidarse, Pablo le grita y le dice, no te hagas ningún daño, pues todos estamos aquí, ¿sí? Cuando vemos este momento del pasaje, podemos nosotros pensar, oye, pues imagínate, tal vez Pablo pudo haber pensado, pues Dios me está librando a través de la cárcel, me voy, ¿sí? Pero en realidad fueron muy sensibles a la voz de Dios, a la voz del Espíritu, a la guianza de Dios, y dijeron, aquí nos quedamos, ¿sí? O sea, vamos a esperar. La ocasión donde vimos que Pablo es liberado, pues nos dice que pues el mismo ángel lo llevó, ¿verdad? O sea, cuando Pedro más bien fue liberado, dice que el ángel lo llevó y lo guió, ¿verdad? Entonces, cuando vemos aquí que ellos son liberados, pues no era la guianza de salir de la cárcel, sino había una liberación por alguna razón que podemos entender que era más bien salvar a este carcelero. Al final de cuentas, dice que ellos se quedaron ahí y este hombre cae a los pies de los apóstoles con la pregunta más importante de la existencia humana. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Sí? O sea, esto hace que ese hombre experimentado en guerra, que era un hombre que a lo mejor él mismo los había estado torturando un momento antes y que había estado ahí con ellos, hace que este hombre se caiga arrodillado, arrepentido, diciendo, yo quiero algo como lo que ustedes tienen, yo quiero algo que sea así para mi vida, ¿verdad? Entonces vemos la respuesta de Pablo, sacude no solo al carcelero, sino también los cimientos de la teología familiar, por decirlo así, de todos los tiempos. Se hace tan famoso este texto que nos dice otra vez, lo volvemos a poner, dice, ellos dijeron, verso 30, ponme. Sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ahí vemos el cuestionamiento que hace el carcelero y dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ha habido muchas, digamos, por decirlo así, interpretaciones o a lo mejor hasta discusiones, ¿no? De este texto, alrededor de este texto, porque realmente vemos que aquí Pablo le hace una promesa con una seguridad muy imponente, ¿verdad? O sea, algo de parte de Dios y que se cumple. Unos versículos más adelante podemos ver cómo todos se bautizaron, pero cuando Pablo le dice esto, mucha gente dice, bueno, pues entonces realmente no le predicó arrepentimiento y fe, o realmente por qué le dice esto. Pues realmente podemos ver cómo el carcelero ya estaba arrepentido, o sea, él había caído a los pies de los apóstoles, derrotado, derrumbado, ya conmovido por su vida, y él entendiendo dice, yo quiero cambiar de vida, ¿no?
Cuando ya vemos que ha entrado en esa parte donde él dice, yo ya no quiero esto, realmente aquí también vemos que le dicen, cree en el Señor Jesucristo, ¿verdad? El Señor Jesucristo, vemos también que la palabra cree es en el verbo pisteu, conjugado en imperativo, o sea, no era una mera sugerencia ni una aceptación intelectual de un hecho histórico, es un mandato que implica arrojar todo el peso de la vida sobre alguien, depositar la confianza absoluta y exclusiva en la suficiencia de Cristo. Pablo no le dice que confíe ni en la religión romana, ni en sus méritos militares, ni en el objetivo. El objetivo aquí es que tú creas en el Señor. O sea, el Señor, cuando está diciendo Señor, le está diciendo curios, ¿sí? O sea, pon toda tu confianza, deposita todo tu ser, da tu voluntad completa al Señor, al curios, al dueño absoluto, que es el Salvador y el ungido de Dios, ¿sí? Señor Jesús Cristo, ¿sí? ¿Qué es Jesucristo? Es el Salvador del mundo y es el ungido de Dios, es el Mesías, es aquel que está por encima de César, es el Dios infinito, el Dios absoluto, el Dios de dioses, el Rey de reyes, no hay otro, y tú tienes que reconocer su señorío en tu vida y poner tu corazón y tu mente en él. ¿Sí? Entonces, cuando le está diciendo esto al carcelero, el carcelero realmente entendió de qué estaba hablando. También más adelante nos dice que fueron y compartieron a su casa. ¿Sí? O sea, no quiere decir tampoco cuando le dice serás salvo tú y tu casa, no quiere decir que la salvación que él tuviera se la iba a pasar por asignación a toda su familia. O sea, cuando tú crees en Cristo, tampoco podemos decir, hay personas que dicen, bueno, yo ya creo, pues entonces ya con eso mi familia está cubierta. Aun con uno que crea de la casa, toda la casa es salva porque la fe de él le alcanza a los demás. No, eso realmente no es así. O sea, no podemos pensar que la fe que tú tengas le basta para pasársela por asignación a todos los demás de tu casa. Eso sería incorrecto. O sea, realmente sí tenemos que pensar que cada uno de ellos tuvo que haber escuchado, cada uno de ellos tuvo que haber creído, cada uno de ellos tuvo que haberse arrepentido de su vida pasada, de su vida vana, cada uno de ellos tuvo que haber dado completamente su ser al Señor Jesucristo y cada uno de ellos se tuvo que bautizar. ¿Sí? O sea, no es una asignación por automático, crees tú y toda tu casa es salva. No, sino aquí nos está diciendo que realmente esa consecuencia de la fe que iba a tener este varón iba a alcanzar también a su familia, porque realmente Dios iba a actuar también en la casa de él, ¿no? O sea, además la palabra casa es el término griego oikos, ¿sí? En el mundo grecorromano, oikos era mucho más que las cuatro paredes de una vivienda familiar, ni tampoco se refería solamente a la familia nuclear, papá, mamá, hijos, sino también oikos abarcaba toda la esfera de influencia de la persona. El cónyuge, hijos, sirvientes, esclavos, trabajadores, parientes que vivían en el mismo techo o bajo la misma protección, ¿sí? No significa, como decimos, salvación por procuración, ¿sí? O sea, que en automático pase a todos, sino significa la salvación que se abre, o sea, cuando entra el evangelio a una persona, cuando la luz entra al corazón de un ser individual, eso abre la puerta espiritual y también, por decirlo así, de alguna manera legal, ¿sí? Para que el evangelio sea predicado y abrazado por todos los miembros del oikos, ¿verdad? O sea, el versículo 32 lo confirma, nos dice la palabra, le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Si te fijas también cómo nos hace la aclaración, le hablaron, ¿sí? O sea, también tuvieron que haber predicado a cada uno de ellos, dice la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, ¿sí? Cada miembro tuvo que escuchar y creer de forma personal, ¿sí? El evangelio no es una teoría en un hogar, sino frutos inmediatos de la familia que se pueden ver. En esto podemos ver la evidencia de una compasión inmediata en Hechos 16:33, nos dice la palabra, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche,
les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. ¿Sí? Fíjate cómo ahí nos dice la palabra que él, aunque horas antes había estado de acuerdo con la detención de los apóstoles, que horas antes había, incluso podríamos pensar, también sido parte de los torturadores, porque incluso podemos pensar que él los metió al cepo, al lugar más terrible de la cárcel. Ahora el hombre rudo se arrodilla, el hombre que causaba dolor ahora sana el dolor, ¿sí? Digamos que podemos en esto pensar, tus hijos, tu cónyuge, tus padres, no se van a convertir por la cantidad de Biblias abiertas que tengas en una sala, ¿sí? O sea, se van a convertir cuando vean que has cambiado realmente tu vida, que realmente eres una persona diferente, que has cambiado tu temperamento, que has sanado tu amargura, que te has hecho una persona compasiva en la mesa de la casa, ¿no? O sea, cuando realmente vemos, eso es lo que falla muchas veces a la hora de dar testimonio, ¿no? Hay personas que hablan mucho o hay personas que hablan nada, que también el no decir nada, pues tampoco creo que es una buena manera de dar testimonio. O sea, hay personas que dicen, bueno, pues yo nada más con el ejemplo, pero nunca hablan de la palabra. Entonces, realmente, ¿cómo quieres? Dice, ¿cómo oirán? ¿Cómo creerán si no hay quien les predique, ¿no? O sea, dice la palabra, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y dice, ¿cómo oirán si no hay nadie que les predique? Entonces, siempre es necesario hablar la palabra, sí, pero hay momentos, por ejemplo, en el hogar, en la casa, cuando sabemos que la persona conoce el evangelio, bueno, pues ahí sí, yo te diría, bueno, pues también las personas necesitan ver tu testimonio, tu manera de ser, tu manera de actuar, cómo eres en la realidad, en lo íntimo, ¿no? ¿Cuántos testimonios tenemos de hijos o de personas que han dicho, yo no quiero creer en Cristo? ¿Por qué? Porque mi casa, mi papá decía una cosa y hacía otra, ¿sí? En esto yo nunca vi, los testimonios a veces dañan mucho a las personas. No digo que tengan la razón, por decirlo así, una persona que decida no creer en Cristo porque otro hizo algo mal, porque al final de cuentas, pues nosotros siempre tenemos, dice la palabra en Hebreos, hay que tener los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero ¿cuánto ayuda en el tema de la casa, cuando nosotros decimos, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa? Podemos entender que Dios nos está pidiendo que tengamos nosotros esta fe inicial, esta fe en la cual nosotros nos entregamos por completo al señorío de Cristo, y eso va a hacer que nuestra casa también crea en Jesús. ¿Por qué? Porque van a ver el testimonio, porque van a escuchar de Cristo, porque van a ver el cambio de primera mano de una sola persona en casa, y eso va a empezar a hacer una revolución en el mismo hogar, ¿sí? O sea, realmente vemos el gozo de la fe comunitaria en el verso 34, nos dice la palabra, y llevándolos a su casa, les puso la mesa, se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios, ¿sí? La frase se regocijó con toda su casa proviene del griego agaliano, ¿sí? Agaliao, ¿sí? Que describe un gozo desbordante, saltar de alegría, una celebración enorme. La casa del carcelero pasó del terror del suicidio, ¿sí? Porque pues vemos cómo las cifras son impresionantes, ¿no? El día de hoy, salud, el día de hoy vemos cómo hay tantas, pues, estadísticas, ¿no? Que inclusive nos hablan, inclusive algo así como de que cada 20 segundos en el mundo, una persona decide terminar con su vida, ¿no? Y cuántas personas podemos ver que aún a raíz de cada uno de esas personas que deciden terminar con su vida, también existen otras que por el ejemplo de esas empiezan a considerarlo. O sea, dicen que por cada uno que sucede, otras 10 o 15 personas les queda en la cabeza esa idea. Por eso también hoy en día en redes sociales es tan censurado, incluso no puedes poner la palabra, ¿verdad? A veces por eso hablan en otros términos o cambian la palabra, como decir, pues se desvivió, ¿no? O una cosa así. ¿Por qué? Porque te censuran, te quitan, te bajan esa palabra.
Entonces, ¿por qué es tan censurado? ¿Por qué es tan, ¿cómo se puede decir? ¿Por qué se previene tanto eso? ¿Por qué se penaliza tanto eso? Bueno, porque precisamente cuando tú ves a otro que lo hace, pues la persona misma se le queda la idea y dice, ¿y si lo hago yo? ¿Por qué sucede eso? No lo sé. O sea, realmente no lo he estudiado a fondo, no es el tema, digamos, de la predicación. Pero hablando de esta idea que tenía el carcelero, de terminar él mismo con su propia vida, él se vio por una causa muy específica, o sea, él no quería que le hicieran la tortura, entonces dijo, pues ya voy a pasar por esto, pues mejor lo hago yo, ahorita mismo. Pero vemos cómo realmente la idea se queda en muchas personas cuando esto sucede, inclusive en países como de Asia, se ha hablado de que hay como un bosque donde iban los jóvenes, y de eso es otra cosa, que hoy en día también es a las poblaciones juveniles que les pasa este fenómeno. ¿Por qué? ¿Por qué en una etapa muy joven de tu vida decides que ya no hay un sentido para vivir, que ya no tienes más que hacer en este mundo, que ya no hay más por lo cual luchar, que no existe realmente? Ha habido personas que dicen, bueno, pues ya en el último momento de la vida deciden que quieren morir porque realmente ya no quieren sufrir, ¿verdad? Y hay una discusión muy grande acerca de si se les debiera de dar el derecho o no. Yo pienso que el derecho de la vida la tiene Dios. No podemos nosotros tampoco decidir en qué momento terminamos así, tengas tú un dolor o una enfermedad o ya estás muy viejito y dices, no, ya no quiero vivir. Bueno, pues eso le queda a Dios. ¿En qué momento, de bajo qué circunstancias? No somos nosotros quien para determinar en qué momento terminar con nuestra vida. En este caso, cuando los jóvenes dicen, oye, pues yo ya no quiero vivir, ¿por qué ya no quieres vivir? ¿Por qué quieres terminar con tu vida si Cristo te da una vida en la cual puedes hacer muchas cosas por Él, puedes ayudar a muchas otras personas? ¿Por qué no tendrías un propósito para vivir? ¿Sí? Pero vemos aquí terminando este texto, dice que se regocijó con toda su casa, o sea, de haber tenido una idea de ya no tengo razón para estar en este mundo. Dice la palabra que Dios, dice la palabra que el Evangelio le dio una provisión de gozo tremendo y una razón para vivir. Es lo que pasa cuando nosotros venimos a Cristo, de haber estado tristes, en depresión, en maldad, en ansiedad, en preocupaciones de este mundo. Pasamos de ese sentir al sentir de gracias, Señor, porque tengo un nuevo día para hacer el bien. Gracias, Jesús, porque tu gozo, tu paz, tu amor, tu verdad está conmigo y se la puedo transmitir a otras personas. Gracias, Dios, porque puedo ser útil para otras personas, porque puedo amar, porque puedo enseñar, porque puedo hacer algo en mi propia vida para hacer a otras personas también que te encuentren en este mundo, ¿no? Entonces realmente vemos cómo hoy también Dios nos hace un llamado, por decirlo así, a la acción, ¿verdad? O sea, cómo podemos nosotros hacer un llamado a la acción en este mensaje que hemos visto hoy. Bueno, si queremos ver el milagro de Filipos en el siglo XXI, debemos también asumir la responsabilidad sacerdotal de nuestras casas, asumir el rol sacerdotal. O sea, tal vez nosotros el día de hoy a veces le dejamos la idea del rol de la iglesia como decir, bueno, pues la iglesia es la responsable de dar a conocer el Evangelio de Dios, pero realmente Dios no le encargó la salvación de tu familia ni al pastor, ni al líder de jóvenes, ni a la escuela dominical, ¿sí? Te la encargó a ti, ¿no? O sea, cada uno de nosotros tenemos que asumir esa responsabilidad. O sea, el primer paso para poner obra o para poner la acción en esto que estamos hablando, para ver milagros como el del carcelero de Filipos, es nosotros asumir nuestra propia responsabilidad. Nadie más que tú. O sea, si Dios puso esa luz en ti, ese poder de Dios en ti, si Dios te habló la palabra a ti, si Dios alcanzó de tu hogar a ti, es porque Dios quiere que tú obres primeramente en tu hogar. Hay personas, como decimos, a veces pensamos que el misionero, no, se tiene que ir a China, no, se tiene que ir a Uzbekistán, no, tiene que irse a India, tiene que irse a Irán.
¿sí? Y a lo mejor pensamos de maneras muy románticas, voy a ser misionero. Qué bueno, si quieres ser misionero, prepárate. Y Dios te va a ayudar a que llegues a ser misionero a un país alejado, lejano, que ni siquiera habla tu lengua. Yo lo puedo entender de esa manera, no me cabe ninguna duda. Pero también, para empezar a ser misioneros, tenemos que ser misioneros en nuestro propio hogar. ¿Ya? Y si entonces tu hogar cree en Cristo completamente, ese hogar tiene que ser luz hacia los vecinos, hacia la comunidad, hacia afuera. ¿Sí? Pero primero empecemos por nuestro hogar. No podemos ser hijos de Dios, no podemos decir que somos amantes de Dios si nosotros no empezamos un altar familiar en nuestra misma casa. Asumir el rol sacerdotal, a veces pensamos también cuando decimos, bueno, que seas algo tú y tu casa, cuando decimos que Dios le habló al carcelero y que le dijo tu casa, como asumiendo de que, bueno, él es el líder. A veces pensamos, bueno, sí, si cree el padre de familia, entonces la casa será salva. Pero si no cree el padre de familia, entonces la casa no será salva. O sea, realmente no vemos eso en la Biblia, ¿verdad? O sea, también podemos ver ejemplos como Rahab la ramera, que también vemos que Dios obró en toda su casa, salvó a toda su casa y ella no era, digamos, el líder de su casa, ¿no? También podemos mirar en la Biblia, también en este mismo texto de Hechos 16, también podemos ver el ejemplo de Lidia, ¿verdad? Vemos aquí que Lidia era una mujer en el verso 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Teatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Verso 15. Y cuando fue bautizada y su familia, ¿verdad?, nos rogó diciendo, fíjate, la palabra de Dios nos dice que Lidia también creyó, ¿sí? Y que Lidia escuchó la palabra, fue sensible, y no solamente ella se convirtió, sino también dice que se convirtió su familia, ¿sí? O sea, no podemos pensar que solamente el líder de la casa, o sea, yo te diría, hay que asumir el liderazgo. O sea, el liderazgo espiritual empieza por la persona que Dios alcanzó en ese hogar, ¿sí? O sea, si tú eres hijo, si tú eres hija, si tú eres un invitado de la casa, pero dice, acuérdate, tú y tu casa, tu oikos, ¿verdad? O sea, tu vínculo, tu círculo de casa, ¿verdad? O sea, tú y tu casa, no solamente era papá, mamá, hijos, sino era hasta los sirvientes, los que estaban dependiendo ahí en el lugar. Entonces realmente no podemos pensar que solamente Dios obra a través de las cabezas de familia, del varón. No solamente, imagínate, tendríamos que pasar cada casa, o sea, el evangelismo no sería a la gente, tendríamos que estar buscando a los papás, ¿no? Y hoy en día, pues las familias, nosotros que nos dedicamos al sector social también, pues ves, en cada casa muchas veces ya no existe una familia nuclear. ¿Cuántas veces encontramos que la abuelita vive con los nietos? O que la mamá es soltera, ¿sí? O sea, realmente no es como decir, bueno, pues siempre va a haber un papá, mamá, hijos en una casa, no. Realmente yo creo que Dios quiere obrar en todas las casas, ¿sí? Así como sea la necesidad, así como sea la situación familiar, si Dios te alcanzó a ti, tú tienes la responsabilidad de tomar ese rol sacerdote, ¿verdad? ¿Qué es el rol sacerdotal? Bueno, pues el sacerdote era el que buscaba la presencia de Dios, oraba por la familia, el que iba, ¿sí?, asumiendo la necesidad espiritual de la familia, orar por la familia. ¿Quién va a orar por tus familiares mejor que tú? ¿Quién lo va a hacer? Pues Jesús, ¿verdad? Yo creo que Jesús ora también por tu familia. Pero aquí en esta tierra, yo creo que tú eres el que mejor puedes orar. Tú conoces mejor a tu familia. Tú sabes las necesidades de tu casa. Tú eres el que puedes mejor hablarle a Dios, platicarle, ¿sí?, de tu mamá, de tu papá, de tus hermanos, de tus hijos, de tus nietos, de tus padres. Solo tú lo sabes mejor que nadie. Debemos de asumir ese rol sacerdotal, ¿sí? Hablar la palabra
en la intimidad, ¿sí? O sea, cuando nosotros podamos, aunque sea un ratito, podemos llegar y platicar con nuestros familiares, decirle, oye, o sea, como una plática general, ¿verdad? O sea, como la vida, habla de lo que tú eres. A veces evitamos el hablar esas cosas porque decimos, híjole, se van a molestar, o a veces me pasaba a mí cuando era joven, que de repente yo veía a mi madre, en mi caso, en mi historia familiar, mi mamá fue la primera que entregó a Cristo su vida. Prácticamente creímos en la misma semana porque ella se convirtió un viernes y yo me convertí un domingo, ¿no? De esa misma semana. Pero realmente mi mamá, como yo era joven, muy joven todavía, mi mamá era la que empezaba, ¿no? Siempre a platicar a los familiares. Y de repente ya sus hermanos le decían, oye, otra vez, o sea, ya vas a empezar con la misma historia. No, mejor ya me voy porque aquí no podemos hablar. No, mejor ya esto. O sea, y a veces nosotros decimos, híjole, mejor ya ni le quiero tocar por ese lado porque va a decir, ya vas a empezar otra vez con la misma historia y tú, mamá, siempre me dices y esto y lo otro. Bueno, pero ¿sabes qué? Dentro de todo ese reclamo, siempre hay algo en su interior que dicen, mi mamá es piadosa, ¿sí? Mi mamá ora, mi mamá sabe, mi mamá sí es diferente, ¿verdad? O sea, y a veces es como decir de una manera muy casual, ¿sabes qué? Te quiero contar lo que a mí me pasó, ¿verdad? O sea, no te voy a decir que tú, te voy a decir lo que a mí me pasó. Gracias a Dios estoy así, gracias a Dios me permitió hacer esto, estoy en esto, estoy orando y también sigo orando por ti. Y ahí empiezas como que a poner ese tema sobre la mesa, ¿verdad? A veces hay de una manera u otra, Dios sabe en qué momento va a alcanzar a tu familia, porque así sea en el último momento, yo les daba testimonio ayer a los hermanos, mis abuelos, hasta el hecho de su muerte, siempre estaban muy renuentes a la palabra de Dios, pero en el hecho de muerte, cada uno en momentos separados, años diferentes, pero en el momento que murieron, realmente vimos esa aceptación de decir, sí, quiero creer en Jesús, quiero creer en Dios, me arrepiento de mi vida pasada y murieron alabando a Dios. Entonces, yo creo que de una u otra manera Dios alcanza a nuestra familia. O sea, no podemos nosotros tomar con confianza la promesa para nuestra propia vida y decir, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, sí. La promesa la tienes, te lo puedo asegurar, la promesa la tienes hoy de parte de Dios, pero también depende de nosotros hacer efectiva la promesa, ¿verdad? Es como si yo te digo, en el banco te está esperando un cheque de tanto. Tú puedes tener ese cheque, pero si nunca lo vas a hacer efectivo, ahí se va a quedar, ¿sí? O sea, es importante que nosotros tomemos las promesas de Dios, digamos, Señor, tú dijiste esto, yo creo en ti, creo en tu palabra, creo que tú eres poderoso y sé que tú vas a cumplir tu palabra en mí. Sé que tú vas a cumplir tu promesa en mí. Una vez una hermana me dijo, yo sé que aunque yo no esté aquí, mi familia va a creer en Cristo por lo que yo estoy haciendo hoy, ¿sí? O sea, aunque tú no lo veas, aunque tus ojos no lo vean, pero dice la palabra que Dios bendice al que cree en Él hasta 1000 generaciones después. ¿Cómo sabes que tus próximas generaciones van a ser cristianas? ¿Cómo sabes que los hijos de tus hijos van a creer en Dios y que los hijos de ellos van a creer en Dios? No lo vas a alcanzar a ver, pero puedes creer que tu ejemplo, que tu manera de ser, que si realmente Dios está en tu corazón tan fuerte, tan metido, tan verdadero, para que realmente hasta en tus sueños estés pensando en Dios y tu familia lo ve, porque eso no se puede ocultar. O sea, si nosotros le decimos, oye, a tu papá, ¿qué es lo que más le gusta? No, mi papá siempre ve a los Pumas. Y eso es verdad, mi papá siempre ve a los Pumas, ¿no? O sea, todos lo sabemos. O sea, puede estar la edad que tú quieras, puede ser ya, se puede dormir en el sillón viendo a los Pumas, pero él ve a los Pumas, ¿sí? Y eso se me va a quedar toda la vida, ¿sí? Es una cosa que hasta mis hijos y los hijos de mis hijos, si los alcanzo a ver a mis nietos, se los voy a decir, ¿sí? Eso es verdad. Y lo digo con esa seguridad y se me quedó en mi corazón. Ahora, ¿qué tantas cosas debemos nosotros dejar en el corazón de nuestra familia para que ellos digan, mi papá oraba, mi papá iba a la iglesia, mi papá me decía, haz esto, mi papá siempre tenía a Dios en su boca? Y se queda, esas cosas se quedan. Tú crees que no, pero sí se quedan, ¿sí? Así se hace el hijo
Lo que tú haces como hijo, a tus papás se les queda. Porque a veces tú puedes decir, no, yo soy nada más el hijo, yo no tengo autoridad. Ah, no, pero tú no sabes, tú eres el tesoro de tus padres, ¿verdad? Entonces, cuando tú con esa influencia que tienes sobre el corazón de tus padres, les enseñas que Dios ha entrado a tu corazón de una manera tal que eso te ha cambiado de hasta las entrañas, eso no se les va a olvidar. Jamás se les va a olvidar, ¿sí? Quiero decirte la conclusión del mensaje. Quiero terminar con una ilustración histórica que a mí me impacta mucho. La historia de un hombre que entendió que la fe de una casa se forja en el fuego de la fidelidad a Dios. Su nombre era Juan Bunyan, John Bunyan, el humilde calderero inglés del siglo XVII, ¿sí? Tras una juventud rebelde y blasfema, Cristo transforma su vida por completo y convirtió su hogar en un refugio de la fe. Al poco tiempo, su esposa fallece, dejando solo a Juan con 4 hijos pequeños, entre ellos una hija primogénita, Mary, que había nacido completamente ciega. Imagínate en el siglo XVII, en 1600, tener una enfermedad de ceguera, pues no es, y hoy en día es difícil, ¿verdad? O sea, todos los espacios para habilitar y la movilidad. Ahora imagínate en el siglo XVI, digo, en el siglo XVII, 1600, para poder ella llevar una vida normal, entre comillas. 1660, el gobierno británico prohibió toda la predicación fuera de la iglesia oficial. Bunyan fue arrestado en medio de un culto, ¿sí? Porque Juan Bunyan era una persona que no tenía estudios. Entonces él se convierte a Dios, pero dicen, aunque no tiene estudios, es una persona que cuando predica la gente llora y se convierte. Entonces, de la misma iglesia le dijeron, oye, pues tú eres bueno, vamos a hacerte un predicador itinerante, de manera que Juan Bunyan andaba predicando por todos lados. Pero el gobierno prohíbe y dice, no, aquí nadie puede predicar si no es a través de la iglesia oficial. Y le hacen firmar un papel y le dicen, si firmas un papel prometiendo que volverás a tu casa y nunca más abrirás la Biblia para predicar, te vas libre hoy mismo. Bunyan, mirando a las autoridades, respondió, si me sueltan hoy, mañana mismo volveré a predicar el evangelio, y fue arrojado a la prisión de Bedford, ¿sí? Durante 12 largos años, Bunyan estuvo encerrado en una celda fría y húmeda. Los jueces lo visitaban constantemente para romper su voluntad, usando el argumento más doloroso para el corazón de un padre. Tu familia se está muriendo de hambre por tu culpa. Tu esposa está sola y tus hijos no tienen qué comer. Bunyan escribió en su diario unas palabras que deberían hacernos llorar hoy. Separarme de mi esposa y de mis tiernos hijos ha sido para mí como arrancar la carne viva de mis propios huesos. Y no solo eso, sino que me separo de mi pobre hija ciega, Mary, que se lleva la mayor parte de mi dolor. Los pensamientos de las dificultades que mi pobre niña ciega debe sufrir bajo ese frío me rompen el corazón en pedazos, pero debo encomendar todo al Dios vivo. Para que su casa no muriera de hambre, Juan Bunyan aprendió a fabricar cordones de zapatos desde la celda. Su hija ciega, Mary, cruzaba diariamente peligrosas y heladas calles de Bedford, guiándose por las paredes para llevarle el material a su padre a la cárcel y recoger los cordones terminados para venderlos y también poderle llevar algo de comida a la cárcel, ¿sí? ¿Por qué Bunyan no se rindió? ¿Sí? O sea, ¿por qué no tenía una religión nominal? ¿Ya? Toda su casa compartía su misma fe salvadora. Su esposa Elizabeth, porque después después que enviudó, se volvió a casar, lejos de reclamarle o pedirle que claudicara, viajó valientemente hasta Londres y se plantó en la Cámara de los Lores para defender el ministerio de su esposo ante los jueces más poderosos del imperio. Su casa no se desmoronó porque estaba fundada sobre la roca. 12 años en la cárcel, mientras estaba en la penumbra de esa celda, sostenido por las oraciones de su esposo, las visitas de su hija, Bunyan tomó la pluma y papel y escribió el libro cristiano más leído de la historia después de la Biblia. Ha sido el libro más traducido, más leído, más vendido, el libro del progreso del peregrino, ¿sí? Se dice que él tuvo un sueño y ese sueño lo pasó a un escrito de la vida de un cristiano, ¿no? Que sale de la tierra
de destrucción y se va hacia la ciudad celestial. Y ese relato ha servido de inspiración a muchos cristianos. O sea, ya con el hecho de que Bunyan hubiera escrito ese libro, se hubiera justificado toda la existencia de su vida, ¿verdad? O sea, con que Bunyan hubiera dejado ese testimonio, es como Pablo cuando escribe a las epístolas desde la cárcel, dice, oye, ¿por qué estaba preso Pablo? ¡Qué desperdicio! Hubiera evangelizado más lugares. No, pero Dios lo tuvo ahí porque mientras Pablo estaba activo, nunca escribía. Pero cuando Pablo estuvo en la cárcel, pues ¿cómo estaba? Escribe y escribe. Bueno, pues entonces precisamente Dios lo lleva a la cárcel para que escribiera. Dios permitió que Juan Bunyan estuviera en la cárcel también para que él escribiera el Progreso del Peregrino, y nos deja una bendición tremenda. Si tú no lo has leído ese libro, eso es como que una tarea obligada para todo cristiano, ¿no? Leer el Progreso del Peregrino. Se han hecho películas acerca de esa historia, pero pues te recomiendo más leer el libro, la versión completa, ¿no? También hay versiones para niños, Peregrino Ilustrado, película, de todo, ¿verdad? O sea, pero realmente Dios permitió que él hiciera un material que nos bendice hasta el día de hoy, ¿sí? ¿Por qué Bunyan entonces no se rindió? Pues porque estaba fundado sobre la roca su casa. En la penumbra de esa celda, sostenido por las oraciones de su esposa y las visitas de su hija, él escribe el Progreso del Peregrino. Cuando finalmente salió de prisión, vio el fruto de su sufrimiento. Después de 12 años cambió el gobierno y se relajó un poquito el sentido ese de la persecución religiosa y lo liberan, ¿verdad? Cuando él sale, sus hijos no odiaban a Dios por el encierro de su padre, al contrario, habían crecido viendo una fe tan real, tan inquebrantable en sus padres, que todos sus hijos sirvieron al Señor con fidelidad el resto de sus vidas. ¿Sí? Podemos ver cuando él regresa, el mismo gobierno le da la oportunidad, de la misma iglesia de su comunidad le dijeron, ven, queremos que seas el pastor de la iglesia local. Lo llaman a predicar a la gente, él comienza a ser un pastor a partir de ahí, y después de ahí, dice que en 1672 fue cuando fue liberado. La iglesia de Bedford lo nombró inmediatamente pastor principal. El mismo rey de Inglaterra llegó a ofrecerle puestos de influencia, pero Bunyan prefirió seguir siendo el pastor de los humildes. Su libro se convirtió en éxito instantáneo, siendo traducido a decenas de idiomas y leído en los hogares evangélicos de todo el mundo. En 1688, Bunyan cabalgó bajo una tormenta torrencial para viajar a Londres con el único propósito de reconciliar a un padre con su hijo adoptivo que se habían enemistado. Logró la reconciliación de la familia, pero la lluvia le provocó una neumonía severa. Falleció el 31 de agosto de 1688 a los 59 años. Sus últimas palabras reflejaron la fe que sostuvo a su casa durante toda su vida. No llores por mí, voy al Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien sin duda me recibirá a través de la gracia de su amado Hijo, donde espero que nos volvamos a ver para cantar eternamente. ¿Sí? Dios es fiel. Finalmente podemos ver que su familia, aún dentro de todo lo que vivieron, él, aunque no estuvo presente en casa, por decirlo así, todo el tiempo, sino él estaba encarcelado, pero él dejó un ejemplo, ¿verdad? O sea, un ejemplo de vida, un ejemplo de sostener su fe a pesar de las circunstancias. Y eso marcó totalmente a toda su casa. Podemos creer entonces que Dios nos dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Podemos creerlo? Amén. Podemos creer, porque realmente Dios actúa así. ¿Qué es la clave aquí? Bueno, creer en primer lugar, ¿verdad? O sea, ¿cuál es la clave? Creer en el Señor Jesucristo. Y también nosotros dar ese testimonio verdadero. O sea, acuérdate, lo que tú eres, eso es lo que estás dejando en casa, ese legado, ese ejemplo, ¿no? Entonces, realmente ahí nos hace un llamado, un desafío final. La iglesia, podemos ver el carcelero de Filipos, la fe de Juan Bunyan, nos desafían hoy. El carcelero le costó el orgullo, a Bunyan le costó 12 años de prisión y ver sufrir a su hija ciega, pero sus casas fueron salvas. ¿Sí? ¿Qué nos está costando a nosotros la salvación de nuestra casa? ¿Qué es lo que nos cuesta dejar el orgullo o nos cuesta pedir perdón, digamos, a alguien de la misma familia
que a lo mejor hemos ofendido o se ha ofendido con nosotros. Tal vez el hecho de poder hacer una pausa en algún momento, pedir, oigan, quiero realmente hablar con ustedes, quiero darles un testimonio, quiero pedirles que oremos, hagamos una oración a Dios, aún por los alimentos, por algo, ¿verdad? Que podemos empezar a dejar ese testimonio de Cristo en nuestros hogares. No dejemos que la familia se pierda mientras intentamos ganar el mundo. Podemos hacer muchas cosas externas, pero lo primero también debe ser el hogar. Levantemos el altar familiar, ¿sí? Levantemos el altar dentro de nuestras casas y Dios va a seguir obrando hasta que podamos ver, ya sea aquí o en la eternidad, podamos ver. ¿No queremos realmente compartir esa eternidad con nuestra familia? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que es lo que más que otra cosa, más que dejar una casa, algo en la familia, yo creo que lo que más nos daría gozo es estar alabando a Cristo y que al lado tuyo esté tu familia, ¿no? Que estén ahí ellos junto a ti, alabando al Señor por siempre. Entonces, pongamos eso delante de Dios, oremos por nuestras familias, por nuestras casas, y Dios es fiel para responder. Amén. Vamos a ponernos en pie para terminar nuestro mensaje. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres fiel, porque eres verdadero, porque eres amoroso, porque realmente vemos tus promesas cumplidas, Señor. Así como tú dijiste, Señor, que llovería en el diluvio y se cumplió, realmente vemos que no vino inmediatamente la lluvia, pero tú cumpliste tu palabra, Señor. Y así podemos ir una por una las promesas que tú dijiste que iban a suceder y han sucedido. Tú prometiste mandar al Salvador y vimos a Jesucristo, vimos su gloria, la gloria del unigénito Hijo de Dios. Podemos ver, Señor, también que tú nos has prometido que nuestras casas también sean salvas, Señor. Queremos pedirte por nuestras familias el día de hoy, Señor, especialmente por aquellos que hoy necesitan, Señor, escuchar tu palabra, por aquellos que necesitan hoy creer en ti, Señor. Padre, queremos venir a alabarte por familias completas, Señor. Queremos realmente que tú alcances nuestros hogares y una vez alcanzadas nuestras casas, también podamos alcanzar a otras personas en el mundo, Señor. Queremos seguir dando testimonio de ti, alegrándonos, gozándonos como el carcelero de Filipo se gozó de que el evangelio hubiera llegado a su casa, Señor. Queremos seguir alabándote, sirviéndote por la eternidad. Gracias, Señor, por tu mensaje, por tu amor, por tu verdad que nos libra y nos llena el corazón todos los días. Gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, Jesús. Muy bien, podemos tomar asiento. Vamos a terminar entonces la transmisión de este día y también podemos el próximo domingo seguir compartiendo la palabra. Dios les bendiga.